Hola, estudiaremos hoy el tema de cantidades físicas. Este es el tema introductorio del curso de física y lo primero que debemos definir es qué es una cantidad física. La diferencia que existe entre un curso de física o entre la disciplina, que es la física, y la matemática, radica en que ambas utilizan herramientas matemáticas para, en el caso de la física, dar una proyección, dar una predicción de un fenómeno, de igual forma como lo hace la matemática, en el entendido de que la física le da un sentido real a esa proyección. Ese sentido real que le da a la proyección es lo que se conoce como una cantidad física, que a diferencia de la matemática como tal, no lo hace. La matemática se resuelve los problemas en un sentido abstracto. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad física es aquella característica de un objeto o de un fenómeno que puede ser medido. Esa es una característica fundamental para definir la cantidad física. Puede ser medida la cantidad física como tal. Hay muchísimas cantidades físicas y describen los fenómenos, por ejemplo, la masa, el tiempo, la distancia. Bueno, ahí viene una lista amplia de diferentes cantidades físicas. Básicamente, todo lo que se pueda medir es una cantidad física. Vamos a tener dos tipos de cantidades físicas: las cantidades físicas escalares y las cantidades físicas vectoriales. Todas ellas, todas las cantidades físicas las podemos clasificar en estos dos grupos. Por ejemplo, cuando hablamos de cantidades físicas escalares, hacemos referencia a aquellas que solamente poseen magnitud, o sea, que tienen un número y una unidad de medida asociada. Ejemplo, la distancia. Se caminaron 100 metros. El tiempo. Transcurrieron 10 segundos. La masa. 40 kilogramos. Rapidez. El auto se mueve a 100 kilómetros por hora. Todos estos, como ustedes pueden observar, son ejemplos de cantidades físicas escalares, porque solamente tienen un número y una unidad de medida. En el caso de los vectores, de las cantidades físicas vectoriales, vamos a hacer referencia a aquellas son las que poseen magnitud y también tienen dirección. O sea, en este particular son un número, una unidad y tienen un sentido o una ubicación como tal. Ejemplo, el desplazamiento. Se caminó 100 metros hacia el este. Vean, número 100, unidad metros, y la ubicación, la dirección hacia el este. El auto tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora hacia el norte. La aceleración, el auto acelera a 3, metros por segundo al cuadrado al sur. La fuerza, se aplica una fuerza de 20 newton hacia arriba. Observen que son algunos ejemplos, hay muchísimos y siempre podemos clasificar las cantidades físicas en estas dos áreas como tal. Vamos a hacer referencia entonces un poquito a lo que son las unidades. Vamos a hablar de lo que es el Sistema Internacional de Unidades, que de ahora en adelante lo vamos a abreviar como SI. El Sistema Internacional de Unidades es instaurado en 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en Francia. Realmente el Sistema Internacional de Unidades lo primero que realiza es definir 7 unidades fundamentales de medida en las cuales van a servir como las unidades de referencia
para poder establecer cualquier otra unidad de medida. Por ejemplo, se define en este particular que la longitud se va a medir, cualquier longitud, cualquier distancia, se va a medir en metros, cualquier masa en kilogramos, cualquier tiempo en segundos, la cantidad de sustancia en moles, la temperatura en Kelvin, la intensidad de la corriente eléctrica en ampere y la intensidad luminosa en candelas. Todas las demás unidades del sistema internacional pueden escribirse en términos de estas 7 y esas se denominan unidades derivadas. Algunos ejemplos, ahí tenemos el Newton. El Newton es la unidad de fuerza. Se le pone el apellido de un científico porque es el científico en honor al trabajo que realizó en esa área, en este caso Newton, el padre de la mecánica. Bueno, vean ustedes que el Newton lo podemos definir en términos de las unidades fundamentales como kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Por ejemplo, la unidad de potencia es el watt, en honor a James Watt. El watt equivale a kilogramo por metro al cuadrado entre segundo a la 3. También tenemos, por ejemplo, la unidad de carga eléctrica, que es el coulomb, otro apellido de otro científico, y el coulomb equivale a un ampere por segundo. Vean que es más sencillo, por eso es que se les da usualmente nombre particular a las unidades derivadas, porque es más sencillo escribir Newton que estar escribiendo kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Es una forma de abreviar la nomenclatura dimensional con carácter científico como tal. De igual manera, uno podría escribir kilogramo por metro entre segundo al cuadrado y está perfectamente bien. Hay algunas, como por ejemplo, la velocidad es una unidad derivada, metro entre segundo. Bueno, no tiene un nombre particular, sino porque es un poco corta, o por ejemplo la unidad de área, que es metros al cuadrado, son cortitas, entonces no hace falta abreviarla con el nombre de algún científico. Lo otro importante que resuelve el establecimiento de un sistema internacional de unidades son los factores de conversión. Ahí ustedes observarán las diferentes unidades que, bueno, el sistema internacional tiene pulgadas, bueno, por ejemplo, para la longitud, pulgadas, pies, millas, y los diferentes factores de conversión que existen entre esas unidades. Esas tablitas son tomadas de los apéndices del libro de texto del curso, el Survey. Bueno, para que la tengan por ahí a mano y en caso de ser necesario, si se requiere en algún problema, que por lo general es algo de lo que es muy recurrente en física, revisar la parte dimensional. Bueno, si se requiere en alguno de los casos particulares, se puede tener esas tablitas ahí como referencia para realizar la conversión de vida. Hay varias, las vamos a observar. Por ejemplo, ahí está la de longitud, la de masa. Por ejemplo, ahí tenemos la de tiempo, hay una de rapidez por ahí, hay una de fuerza, hay más unidades, por supuesto. Bueno, estas son las que trae el texto de ustedes como tal. Unidades de energía, conversiones de energía, de presión en las diferentes variables. Y la otra tablita importante que trae el texto de ustedes es la tablita de los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Ahí vienen estos prefijos, se utilizan en gran medida para dar resultados muy grandes o muy pequeños
en términos de números más sencillos de trabajar. Por ejemplo, en este particular, vean ustedes que yo podría decir que la distancia, por ejemplo, entre, no sé, Alajuela y Punta Arenas son alrededor de 100 kilómetros. Es más sencillo decir 100 kilómetros, por ejemplo, que decir 100.000 metros. Se acorta el resultado del número hablando o trabajando con el prefijo. O por ejemplo, que yo diga que una célula mide un micrómetro, por ejemplo, es más sencillo que decir que una célula mide 0,0000001 metros. Es mucho más sencillo decir un micrómetro que decir ese otro número. Bueno, para eso se utilizan los prefijos del sistema internacional, los múltiplos y los submúltiplos, los más grandes o los más pequeños como tal. Muy bien, vamos a analizar entonces, porque esto de las conversiones pues va a ser recurrente en los problemas y ahí lo vamos a abordar cuando nos corresponda. Vamos a hablar un poquito de lo que son los vectores, porque los vectores tienen un tratamiento físico muy particular. Bueno, lo primero que podemos determinar es que vamos a trabajar con lo que son sistemas coordenados. Sistemas coordenados quiere decir que vamos a tener un punto en el espacio, básicamente. Del más sencillo que nosotros podemos trabajar son las coordenadas cartesianas entre los ejes perpendiculares que se cruzan con respecto a un origen O. También algunos textos a estas coordenadas cartesianas les denominan coordenadas rectangulares. Y son aquellas parejitas que se estudian, parejitas X y Y. ¿De acuerdo? Pues vean por ejemplo acá, este punto es el punto 5,3. 5,3 quiere decir que es el punto 5 en X, 3 en Y. Estoy dando una ubicación espacial de ese punto. Vean que termina siendo un espacio vectorial, es una ubicación en el entramado espacio como tal. Vean por ejemplo este otro punto, el punto menos 3,4. Menos 3 en X y 4 en Y. Bueno, es un poco la ubicación. Se hace referencia a este tema, a este particular de las coordenadas cartesianas, porque probablemente digan, sí, en algún momento estudiamos eso en el colegio. A su vez, lo que tal vez es nuevo que uno podría ahí determinar es no la coordenada cartesiana, porque la coordenada cartesiana sí la conoce. Otra forma de dar los valores o las ubicaciones de una partícula es a partir de las coordenadas polares planas. Y vean ustedes acá que nos indican que esa coordenada polar plana es R, zeta. R, siendo R una distancia que si la observamos aquí abajo en el diagrama, la observamos que va desde el origen hasta, bueno, hasta una barra de longitud R. Y zeta, aquí lo observamos, resulta ser el ángulo medido a partir del eje X positivo. Y ese ángulo se mide en sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Observen que ese punto, porque aquí en el dibujo se ve, ese punto tiene una ubicación cartesiana. Es decir, yo podría, o nosotros podríamos analizar un punto, dar un punto en términos de coordenadas cartesianas, y también podríamos expresar ese punto en coordenadas polares planas.
¿De acuerdo? Muy bien. Vean lo que les decía. Hay una relación directa entre estas dos y al final, observen el diagrama este de la derecha, las coordenadas cartesianas sería la medida del eje X y la medida del eje Y. Y la coordenada polar sería el valor de R, que sería el módulo, llamado también el módulo o la magnitud del vector, y zeta, que corresponde a ese ángulo medido en términos, en sentido antihorario, a partir del eje X positivo. Bueno, y si uno lo observa con detenimiento, ya ubicado en esta figura, pues sabiendo que X y que Y son perpendiculares entre sí, pues lo que se nos forma es un triángulo rectángulo, en el cual nosotros podemos aplicar todas las propiedades y los teoremas que se conocen con respecto al triángulo rectángulo. Y uno de ellos, pues, son las identidades trigonométricas, el seno, el coseno o la tangente. Esas identidades trigonométricas nos permiten, por ejemplo, hacer conversiones de sistema, de un sistema cartesiano a un sistema polar, por ejemplo. Además, no solamente podemos, bueno, aquí está el despeje, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos coordenadas polares y queremos obtener las coordenadas polares de acá, de estas funciones, de estas tres, bueno, en particular de las dos primeras, vean que aquí está, aparece Y, aparece X. Si conocemos R y conocemos zeta, si me dicen R es 20, por ejemplo, 20 unidades lineales y zeta son 10 grados, entonces, haciendo uso del seno, del despeje, porque R, si quiero despejar Y, conociendo zeta y conociendo R que está dividiendo pasaría a multiplicar al otro lado y aplicando la ecuación encontraríamos el valor de la coordenada en Y. De igual forma, si tenemos R y tenemos zeta y queremos encontrar el valor de la coordenada en X, nosotros podemos despejar de acá el valor de R el valor de X pasando el valor de R a multiplicar y dejándonos despejado el valor de X. Observen que eso es lo que está aquí. Entonces, estas dos ecuaciones son muy utilizadas para convertir de coordenadas cartesianas, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Por ejemplo, si más bien yo lo que tengo es el valor de X y de Y, por ejemplo, me dan la coordenada cartesiana, X es 3 y Y es 4, yo podría encontrar el valor de R y de zeta haciendo uso, bueno, para el valor de R del teorema de Pitágoras, porque observen ustedes que eso es un triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Quiere decir, en otras palabras, que R a la 2 es igual a X a la 2 más Y a la 2. Que si yo despejo esa R como está al cuadrado, para despejarla le saco raíz. Y observen ustedes que me quedaría que R es igual a la raíz de la coordenada en X al cuadrado más la coordenada en Y al cuadrado. Teorema que también se hace mención en educación secundaria, probablemente ustedes lo conozcan. Y, profe, ¿y el ángulo? Bueno, es muy sencillo, porque para calcular el ángulo, podemos resolverlo usando la tangente. Si conocemos X y conocemos Y, es muy sencillo decir, tangente de zeta, para encontrar zeta es igual a Y entre X. Y para despejar ese zeta, buscamos la función inversa de la tangente, que se llama arco tangente. O también algunos la escriben como tan a la menos 1. Que en términos prácticos es poner en la calculadora shift tan. Bueno, esa función inversa me serviría
para encontrar el valor del ángulo polar en términos de las coordenadas y y de la coordenada x. O sea, encontrar la coordenada polar plana a partir de las coordenadas cartesianas. Muy bien. Entonces, retomando un poco para hacer un análisis más, para hacer una síntesis, es decir, del análisis que llevamos hasta el momento. Una cantidad escalar se especifica por medio de un valor único, con una unidad adecuada y no tiene una dirección establecida. Por el contrario, una cantidad vectorial se especifica por completo haciendo uso de un número, de una unidad apropiada para la variable o para la cantidad física y además por una dirección. Entonces, observen ustedes la diferencia, por ejemplo, entre el concepto de distancia y el concepto de desplazamiento, para ponerlo en contexto de la cantidad escalar y la cantidad vectorial. Vean ese trazo que se observa ahí abajo. Este trazo que va del punto A hacia el punto B. Vean que la línea punteada me marca el camino que siguió el objeto, el móvil, que realizó ese movimiento, que realizó esa trayectoria. Esa línea es la distancia, es la medida, porque al final es una cantidad escalar, no importa en qué dirección lo hizo, importa únicamente cuánto fue lo que se movió. Y vean por el otro lado, por ejemplo, la línea recta, que está la flecha, que está oscurita, de A a B, que representa el desplazamiento. Es cuánto se movió en línea recta entre el punto inicial y el punto final. Observen la diferencia entre una variable y otra, entre la variable escalar y la variable vectorial. Y entonces aquí agregamos otro elemento. Gráficamente, los vectores se representan por medio de una flecha. Esa va a ser la representación gráfica que le vamos a dar a las cantidades vectoriales. Muy bien, para sintetizar un poco lo que veníamos conversando. Pasemos ahora al concepto o a las propiedades de los vectores. Porque bueno, las propiedades de los escalares son las mismas propiedades aritméticas que se aprenden desde que uno está en la escuela, desde que ustedes entraron a la escuela y comenzaron a trabajar con matemática, la parte aritmética, pues comenzaron a trabajar las propiedades de los escalares. La suma, la resta, un escalar, el signo positivo representa adición. El signo negativo representa sustracción. Eso en los escalares, en los vectores no necesariamente. Entonces, vamos a revisar un poquito algunas de esas propiedades porque algunas de ellas rompen tal vez con la lógica que muchas veces se ha seguido o la lógica que se trae de la parte aritmética. Muy bien. La primera de ellas es la igualdad de dos vectores. Bueno, el teorema lo que nos dice es que dos vectores A y B se definen como iguales si y solo si tienen la misma magnitud y, ojo, y apuntan en la misma dirección. Esto quiere decir que yo puedo tener dos vectores que aunque tengan la misma magnitud no son iguales. Porque si el vector A y el vector B, por ejemplo, apuntaran en direcciones diferentes, ya no tienen esta propiedad de igualdad. Vean que aquí el teorema lo que dice es que el vector A, vean la notación que se usa. A la A, como es un vector, se le pone una flechita, al igual que la B. Entonces, el vector A es igual al vector B, solo si
A y B son iguales. Quiero que analicen y que vayamos adquiriendo este lenguaje matemático que es importante para el curso y para los cursos en general de física. Observen que el vector, aquí le quitamos la flechita a esta letra A. Esto lo que quiere decir es que estamos haciendo análisis solamente de la magnitud de A. No estamos haciendo análisis de la dirección. Entonces, esta igualdad A igual B sin las flechitas, lo que me quiere decir es que la magnitud del vector A y la magnitud del vector B son la misma. Y además, vean lo que dice, si A y B apuntan en la misma dirección, a lo largo de rectas paralelas. No necesariamente tienen que estar superpuestos, como se observa en la figura. Mientras la longitud, el módulo del vector sea el mismo, y quiero que observen ustedes que el módulo es el mismo porque todas las flechitas tienen el mismo tamaño. Y la dirección es la misma porque entre sí son paralelas, son rectas paralelas, van apuntando en la misma dirección. Bueno, ahí podemos decir que esos dos vectores son iguales entre sí. Otra de las propiedades importantes es la suma de los vectores. Bueno, hay diferentes métodos para sumar vectores. Dos de los más utilizados, el método gráfico del paralelogramo o la suma de vectores por componentes. Bueno, indistintamente de lo que vayamos a hacer, vean por ejemplo el vector A más el vector B. Observen aquí dibujado el vector A y el vector B. Bueno, el vector resultante, que sería el vector A y el vector B, sería la línea recta que une el punto inicial del primer vector con el punto final del último vector. En este caso son dos, entonces sería el segundo. Podemos sumar n cantidad de vectores. Al final, ese vector resultante va a ser la línea recta que una el primer vector, el inicio del primer vector, con el final del último vector. Aquí hay algo que es importante y es que los vectores deben estar dibujados de forma consecutiva. ¿Qué quiere decir de forma consecutiva? Que donde termina uno, inicia el otro. Y por supuesto, si lo vamos a hacer de forma gráfica, esa suma, esos vectores deben tener la misma escala. Bueno, vean ustedes aquí, hay un ejemplo de varios vectores. Vean el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. La suma de esos cuatro dan por origen el vector resultante. Y observen ustedes que en la figura se ve muy claramente el inicio del vector siguiente coincide con el final del anterior. Esa es la propiedad que tenemos. ¿De acuerdo? Se llama también, esta técnica se denomina el método de la poligonal. ¿Ok? Vean, por ejemplo, y esta es parte de lo que se denomina la propiedad o la ley conmutativa de la suma. Es lo mismo que yo sume A más B a que sume B más A. Vean aquí abajo está la suma A más B. El inicio del vector A, después se suma el vector B. La línea que une el inicial del primero con el final del segundo es la misma. Si yo por el contrario sumo B más A, entonces el vector B primero, que sería y luego el vector A, observen que están de forma consecutiva dibujados. Vean que llega al mismo punto. Al final la resultante es el inicio del primero que puse y el final del segundo que dibujé. Bueno, esa se llama la ley, es conocida como la propiedad conmutativa de la suma. Y obsérvenla que los vectores también se sumen. Es decir, la suma de vectores también se aplica. Es decir, la suma de vectores es independiente del orden en el que los coloque, del orden de la adición que yo quiera hacer. Muy bien. ¿Ok? Hay otra propiedad interesante que también se utiliza muchas veces. Vean ustedes, esta se llama la ley asociativa.
de la suma. Vean que aquí lo que estoy diciendo es que el vector A más el resultado de la suma del vector B y del vector C es lo mismo que tener la suma del vector A y del vector B y a eso sumarle el vector C. O sea, yo puedo agrupar los vectores para irlos sumando, en otras palabras. Vean el dibujo de la izquierda. El dibujo de la izquierda corresponde al lado izquierdo de la igualdad. Entonces, vean que primero pongo el vector A y observen cómo coloco el vector B y el vector C. Entonces, el inicio del vector B y el final del vector C sería esto que está entre paréntesis, B más C, que es lo que veníamos haciendo de antes. Si a eso le sumo A, entonces, vean que esta línea sería el vector consecutivo B más C del vector A, y entonces lo que tengo al final es la línea que une el inicio de A con el final de este consecutivo B más C. Si se hace al revés, si se pone A y B primero, como en la segunda, como en el lado derecho de la igualdad, A y B, entonces observen que la resultante A más B sería el inicio de A más o del inicio de A al final de B. Este sería el primer vector y el segundo vector iría de este resultante A más B al final de C. Al final vean que esta línea y esta línea de acá son exactamente iguales. A eso se le conoce como la ley asociativa de la suma. ¿Ok? Lo que conversábamos antes, que mencionábamos, es decir, de que un negativo en un escalar significa sustracción. Bueno, en un vector, un negativo significa que es el vector opuesto como tal. Por ejemplo, si yo sumo el vector A menos A, el resultado de esa suma es 0, pero no es 0 por magnitud, porque la magnitud de los dos vectores es la misma. Lo que tienen diferente es la dirección. Entonces, claro, quiere decir que el vector A y el vector menos A, ese vector menos A sería el vector opuesto del vector A. O sea, sería el vector que tiene la misma magnitud, pero está dirigido en dirección contraria a la dirección que tiene el vector A en este caso. Y esto nos permite explicar entonces lo que es la resta de vectores, porque realmente cuando yo resto dos vectores, A menos B, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es sumando el vector A al vector opuesto del vector B. O sea, el vector B con dirección opuesta. Vean que para efectos gráficos, vean la dirección del vector B, la dirección original. Si yo quiero sumarle el vector opuesto va en la dirección contraria. Y entonces observen que A iría en este sentido, donde termina el primer vector, dibujo el segundo, no voy a dibujar B, sino que lo que quiero es sustraerle menos B y llega a este punto. Entonces observen que esta línea es el vector resultante del cual hablamos antes. Es la línea que une el inicio del primer vector con el final del segundo vector, que sería menos B. Si yo hiciera la suma de A más B, el vector resultante estaría trazado aquí arriba. Pero claro, no estoy sumando el vector B, estoy sumando el vector opuesto a B. Eso se conoce como la resta de vectores. Vean un poco el análisis gráfico para que lo tengamos muy claro y cómo lo podemos enlazar con las propiedades anteriormente descritas. De igual manera, uno podría decir, bueno, esa resta de vectores es gráficamente es colocar, vamos a ver, los dos vectores saliendo de un mismo punto, vector A y vector B, y uniendo el final del segundo vector con el final del primer vector. Gráficamente uno lo puede observar de esa forma también. Muy bien. Otra operación importante es
la multiplicación de los vectores. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque el vector lo podemos multiplicar con un escalar o lo podemos multiplicar con otro vector. Si lo multiplicamos con otro vector, pues hay dos operaciones que aparecen, el producto escalar y el producto vectorial, llamados también producto punto y producto cruz. Ya tendremos un momento más adelante en el curso para identificar esos productos particulares entre vectores. De momento, vamos a analizar lo que son las multiplicaciones de los vectores por un escalar. Observen algo, si yo quiero multiplicar el vector A, como lo indica aquí el teorema, por una cantidad escalar positiva m, ese producto m por A es un vector que va a tener la misma dirección, porque m es positiva. Lo que va a tener es una mayor magnitud, porque la magnitud va a ser la multiplicación del escalar m, de lo que valga, por el módulo del vector A. ¿Qué pasa si m es negativo? Bueno, si m es negativo, o es menor que 0, esa cantidad escalar es negativa, entonces, cuando la multiplico por el vector, me va a cambiar la magnitud. Podría ser para hacerlo más grande o para hacerlo más pequeño, depende del valor, pero además de cambiar la magnitud del vector, también va a cambiar la dirección, porque al agregarle el negativo, lo que me va a hacer es que el vector adopte la posición o la dirección opuesta al vector original. Vean que este tema es bastante particular en esta multiplicación, porque me podría potencialmente, dependiendo del signo de la cantidad escalar que yo tenga, podría potencialmente cambiarme la dirección del vector como tal. Muy bien, entonces, salimos un poco de las propiedades y vamos a conversar acerca de lo que son los componentes de los vectores y los vectores unitarios. Vamos a hablar de lo que se conoce como el método gráfico, que ya lo hemos venido trabajando. Bueno, ese método gráfico no es muy recomendado cuando uno ocupa mucha precisión, más bien se usa el método analítico. Bueno, vean ustedes que los vectores y ese método analítico muchas veces responde a los componentes rectangulares de un vector, que ya nosotros lo analizamos de una u otra forma. Vean que al final estos componentes rectangulares, si yo los escribo, por ejemplo, este es el vector A y este vector A va a tener un componente AX y AY, que si yo los dibujo de esta manera, se parecen mucho a los componentes o a la notación cartesiana que veníamos realizando o analizando al inicio de la clase. Y sí, en efecto, esas componentes matemáticamente se pueden calcular de la misma forma como hicimos la conversión entre coordenadas polares planas y coordenadas cartesianas. Vean que es la misma operación que realizamos anteriormente. Claro, aquí hay que tener cuidado porque hay que tomar el sentido de que si X apunta a la derecha es positivo, si X apunta a la izquierda es negativo, si Y apunta hacia arriba es positivo y si Y apunta hacia abajo es negativo. De igual forma, como lo hicimos la conversión antes, las coordenadas polares podemos obtenerlas, o sea, la magnitud y la dirección, podemos obtenerlo a partir de las coordenadas rectangulares, de los componentes rectangulares, que son el equivalente a las coordenadas cartesianas. Y vean que la ecuación es la misma, el teorema de Pitágoras y lo que les decía antes, la función inversa de la tangente del ángulo que estemos analizando. Y el otro concepto importante por acá es el concepto de vector unitario. Un vector unitario lo vamos a definir como un vector sin dimensiones,
que tiene una magnitud exactamente igual a 1. Estos vectores se usan básicamente para especificar una dirección y no tiene más significado físico que ese. Muchas veces son utilizados y son de fácil uso para describir un punto en el espacio como tal. Aquí tenemos algo muy claro y que tenemos que manejarlo de manera estandarizada. Los vectores unitarios representan los tres ejes positivos: eje X, eje Y y eje Z. Bueno, eje Z, eje X, ¿verdad? Izquierda a derecha, como lo manejamos usualmente. Eje Y, arriba, abajo. Y eje Z es la profundidad como tal. Lo que pasa es que no se usa X, Y y Z, sino que se ha definido una letra particular para cada uno de los ejes. Para el eje X, el equivalente al eje X sería una letra I con un techito. Para el eje Y, una letra J con un techito. Y para el eje Z, una letra K con un techito. Entonces, si yo quiero decir 3X y 4Y, digo 3Y, 4J. Y por ejemplo, 5 en Z, 5K. ¿De acuerdo? Para que lo manejemos bajo esa notación. Son muy útiles, ya los van a ver ustedes en cada una de las relaciones que hagamos. Entonces, estos vectores van a tener pues ciertos componentes o podemos usar los componentes para la suma de vectores. Por ejemplo, lo que hacíamos antes del vector R llamado vector A más vector B, si conocemos los vectores unitarios, que obsérvenlos acá, a ver un momento, aquí, si los tenemos claros, vean que el vector A lo podemos escribir como AX en Y más AY en J. Esto no lo puedo sumar. ¿Por qué no puedo sumar esto? Porque están en diferentes ejes. Uno está en el eje X y el otro está en el eje Y. Y si yo tengo escrito el vector B en términos de los vectores unitarios, Y y J, Bx y By respectivamente, para hacer la suma de estos vectores, observen que yo puedo tomar los dos de Y y sumarlos y dejarlos en Y, y tomar los dos de J y sumarlos y dejarlos en J. Esto es muy utilizado, esto se llama la suma de vectores por componentes XY y, bueno, aquí podríamos tener, y lo vamos a hacer en un ejemplo, hasta una tercera dimensión, hasta el eje Z involucrado. Bueno, sería sumar el componente AZ y BZ en el eje K de cada uno de los vectores. Muy bien, entonces, hagamos un breve resumen de lo que son las notaciones de los vectores. Entonces, vamos a tener entonces tres formas de dar la notación del vector. Ok, denme un segundo nada más. Ajá, ahí, mejor. Entonces, vamos a tener tres notaciones para escribir la dirección o para darle el nombre al vector. Una de ellas va a ser la notación cardinal, que esto por ahí lo mencionamos. Bueno, la notación cardinal, tenemos un vector y tenemos los puntos cardinales asociados a ese vector. Por ejemplo, vamos a dibujar un vector aquí en el espacio llamado un vector A, que tiene una medida, un módulo igual a 5 unidades lineales, dejémoslo de esa manera. Y aquí va a tener ese vector, pongámosle un ángulo de, vamos a ver, podemos ponerle un ángulo de 37 grados, se me ocurre a mí. Ok, entonces, ojo, ese vector A tendría un valor de 5 unidades lineales. Bueno, podemos poner si quieren metros para ponerlo en términos de una unidad definida. Y ojo, esa sería la magnitud. ¿Cómo expreso la dirección? Bueno, el primer eje en el cual se actúa
es, bueno, primero va hacia el este y luego va hacia el norte. Entonces, vean que ahí los marcamos. Quiere decir que podemos definir que del este, ponemos un guión para separar letras y números, 37 grados hacia el norte. Observen que en este particular, esta sería la magnitud del vector y esta sería la dirección. ¿Ok? ¿Y cómo se lee esto? Bueno, esto se lee del este 37 grados hacia el norte. ¿De acuerdo? Profe, ¿y si el ángulo hubiese estado arriba? Por ejemplo, el cuadrante es de 90 grados, el ángulo de arriba serían 53 grados. Si yo quisiera revisar ese mismo vector con este ángulo, que son 53 grados, yo podría escribir que A es igual a 5 metros y, ojo, porque escribiría, si voy a usar el ángulo en color azul, el que está arriba está pegado al norte. Entonces, del norte, 53 grados hacia el este. Vean que en realidad cualquiera de las dos notaciones es exactamente la misma. Tanto la en color azul con el ángulo en color azul, que es de 53, porque si este es 37, 90 menos 37 es 53. Vean que eso es cuadrantal y forma 90 grados. ¿Ok? O la dirección con el ángulo en color negro que definimos en 37 grados. Observen que en ambos casos la magnitud es la misma, 5 metros, y la dirección está haciendo referencia al mismo punto. Recuerden que la dirección del vector es un punto en el espacio, lo dijimos. Entonces observen que en ese particular está haciendo exactamente referencia a ese mismo punto. Bueno, esa sería la primera notación que podemos utilizar, la notación cardinal. La otra que aprendimos es la notación de coordenadas polares planas. Bueno, llamémosle notación polar por simplicidad. Y entonces, claro, esta notación polar es la que divide el cuadrante. Recuerden que dijimos que era a partir del X positivo, ahí serían 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Esta es la notación que usa las cantidades. Bueno, por ejemplo acá, el mismo vector A. Entonces, este serían 5 metros. Y observen ustedes que si yo quiero escribir el vector, sería 5 metros. Ojo, dijimos que este era 37. A 37 grados. ¿De acuerdo? Recuerden que siempre lo mido desde cero. Por ejemplo, se me ocurre a mí que queremos dar otro vector. No sé, pongámoslo por acá, en color amarillo. Este es el vector B. Y este de acá, no sé, pongámosle 20 grados. Se me ocurre a mí. Entonces, ese vector B serían, pongámosle que vale, no sé, 7 metros. Entonces, serían 7 metros la magnitud, pero ojo con la dirección, porque para dar la dirección dijimos que la dábamos a partir del eje X positivo. O sea, voy a ponerlo en color verde. El ángulo para la dirección sería este que está acá. Este que está marcado en color verde. ¿Lo observan? Y entonces observen muy bien. Este ángulo en color verde, todo el cuadrante, si uno lo observa, son 180, lo máximo que podríamos llegar en este plano, pero no está llegando hasta 180. Hacen falta 20, hay 20 antes. Entonces ese ángulo sería 180 menos 20, serían 160 grados. Este sería el que vamos a llamar ángulo polar. Y entonces quiere decir que el ángulo de referencia serían 7 metros a 160 grados.
Vean que para definirlo en la notación polar, lo que nosotros hacemos es medir el ángulo desde 0 grados. Y resulta ser que aquí hay una particularidad. Bueno, para definirlo como lo hicimos antes, esta es la magnitud del vector y esta es la dirección, para entender ahí los componentes. Ese ángulo de 20 grados recibe un nombre especial. Vean que este ángulo de 20 grados tiene la característica de que es adyacente, o sea, está a la par del eje X, es adyacente al eje X. Este ángulo adyacente al eje X se conoce como el ángulo de referencia. Es para efectos gráficos, es más sencillo escribir 20 grados, como lo hice al inicio, que rayar todo el dibujo y escribir 160 grados. Ojo con ese detalle en la notación polar como tal. Y el otro sistema que, pues por ahí nos mencionaba, era el sistema de vectores unitarios. Entonces, ese sistema de vectores unitarios, que es muy utilizado también, bueno, vean ustedes que yo voy a tener el plano cartesiano XY y observen que si yo quisiera dibujar, bueno, tendríamos acá 4 metros y aquí 3 metros, que es para hacer referencia al mismo problema de antes. Aquí yo diría, sigue siendo el vector A. ¿Cuál es el vector A? Bueno, la línea que une la voy a trazar con color negro un poquito más grueso, tal vez para que lo podamos ver. No, más bien, un poquito más grueso. Más o menos, algo así. Ajá. Vean que este sería el vector A. Y entonces, claro, ese vector A sería o valdría 4 metros en Y más 3 metros en J. Este vector es el mismo que tenemos en estos dos de acá. Ajá, en estos dos de acá, el vector A en el sistema polar y en el sistema cardinal, en ambos. Si ustedes lo pueden comprobar haciendo lo que dijimos antes de las identidades trigonométricas y del teorema de Pitágoras. Muy bien. Eso con lo que tiene que ver con las notaciones de los vectores. Y algo importante también que debemos anotar por ahí, que es los componentes del vector, bueno, en 2 dimensiones, que es la mayoría de problemas que vamos a trabajar, los componentes rectangulares de los vectores que los podemos encontrar. AX es igual al módulo de A por el coseno del ángulo de referencia y AY es igual al componente o a la magnitud de A por el seno del ángulo de referencia. Recuerden que estos componentes, que si las X van hacia la derecha son positivas, que si van hacia la izquierda son negativas, que las Y hacia arriba son positivas y las Y hacia abajo son negativas. ¿Ok? Y otro aspecto importante para completar el resumen de todo lo que conversamos anteriormente es el módulo o la magnitud y la dirección de un vector. Esta magnitud y dirección del vector bueno, la magnitud del vector a partir de las componentes, usando el teorema de Pitágoras, sería la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los dos componentes rectangulares. Y recuerden que la dirección, me da por resultado el ángulo de referencia, es el arco tangente de la componente en Y entre la componente en X. Aquí les voy a indicar algo que es un error muy frecuente que debemos evitarlo, y es que estas componentes, bueno, en realidad en las dos, hacíamos referencia a un triángulo rectángulo. Entonces,
AX, para el uso de AX se usa el valor absoluto de AX y para el AY se usa el valor absoluto del AY. ¿Qué quiere decir? Que si AX es negativo, no, lo voy a usar positivo, porque el que la X sea negativa implica que el vector, en este caso el componente, va hacia la izquierda. De igual forma, si la Y es, y lo dibujo, es decir, y si la Y es negativa, no, voy a usar el valor absoluto porque el negativo lo que me indica en la Y es que va hacia abajo. Es un error muy frecuente, porque entonces comienza a tirarle ángulos en sentido horario, con negativos y demás, que pueden confundir un poco la comprensión. Y por supuesto, el otro aspecto importante que, para concluir nuestro resumen, es la suma de vectores por componentes, la suma de vectores por el método de componentes, por componentes rectangulares, que fue el último enunciado que realizamos. Y bueno, teníamos que el vector resultante de la suma A más B, y, ojo, entonces, donde sabíamos que el vector A estaba compuesto por AX en Y más AY en J, supongámoslo en 2 dimensiones, y el vector B está compuesto por el vector BX en Y más BY en J. Entonces, esto quiere decir que el vector resultante sería la suma de las componentes AX más BX en Y más la suma de los componentes AY más BY en J. Esto también, a esta parte, se le conoce la componente en X del vector resultante y a esta se le conoce la componente en Y del vector resultante. Muy bien. Vamos a proceder entonces a resolver algunos ejemplos para ubicar un poquito el tema. Aquí es importante, bueno, hay diferentes textos, por ejemplo, estos en particular, estos ejemplos que vamos a resolver en esta clase son del Sears, un libro muy utilizado también. Entonces, bueno, ustedes tienen el texto oficial del libro también, del curso, es decir, donde ustedes pueden resolver también los problemas que ahí vienen recomendados. Muy bien, vean ese primero. Nos dan una figura con 2 vectores, un vector A y un vector B, y dice que escriba, la primera pregunta dice, escriba los vectores, cada uno de los vectores de la figura en términos de los vectores unitarios I y J. En otras palabras, para traducirlo, por decirlo de alguna manera, lo que me están diciendo es, escriba cuánto valen las componentes de cada uno de los vectores. Entonces, lo primero que hay que revisar, y las voy a dibujar con un color particular para que lo tengamos claro. Por ejemplo, vean el vector A. Voy a ver si puedo copiar la figura. Un momento. Opa, no puedo. No me deja. Bueno, no importa. Podemos trabajarla ahí mismo. Ok. Vean este vector A, lo voy a marcar en color rojo. Tiene las 2 componentes, una en X y una en Y. Son rectangulares, este sería AY y este sería AX. Y el otro vector, el vector B, vean que está acá marcado en color azul, también tiene 2 componentes, una componente BX y BX, vean que aquí forma el ángulo de 90, y aquí una componente BY. Observen la dirección. En el vector A, X es positivo porque va hacia la derecha, Y es positivo porque va hacia la derecha.
En el vector B, Bx va hacia la izquierda es negativo, By va hacia abajo es negativo también. ¿De acuerdo? Entonces resolvamos la primera parte. Me piden las componentes de cada vector. Entonces, ya teníamos que el módulo del vector es, en el caso de A, 3.60 y el ángulo es de 70 grados. Entonces, la componente AX sería A por coseno del ángulo de referencia. Así lo establecimos antes. Entonces, AX es igual a, ¿qué valía? 3.60 metros, 3.60 coseno y el ángulo que eran 70 grados. Muy bien, esta sería la componente AX. Eso da por resultado 1.23 metros. Vean ustedes que yo puedo escribir que el vector, la componente del vector A en Y sería A por seno del ángulo. O sea, que AY serían 3.60 por seno y el ángulo que serían 70 grados. ¿Ok? ¿De acuerdo? Cuando encuentro el valor, pongo eso en la calculadora, AY da 3.38 metros. Si yo quiero escribir esto en términos de la notación, yo voy a decir que por lo tanto, de la notación de vectores unitarios, el vector A vale 1.23 metros en Y más 3.38 metros en J. No se pueden sumar entre sí porque están en dos dimensiones diferentes. Uno está en X y el otro está en Y. Observen que los dos son positivos porque X va hacia la derecha y Y va hacia arriba. Con respecto al vector B, vean que la magnitud del vector B es 2.40 y el ángulo es 30 grados. Entonces, hacemos lo mismo. Si yo quiero encontrar Bx sería B, el módulo, por coseno de ese ángulo. O sea, Bx sería, en este caso dijimos, y ojo, es negativo, porque X iba hacia la izquierda, entonces le tenemos que poner ese negativo. El de antes no, porque iba hacia la derecha, a X. Bueno, en este caso sí. 2.40 coseno de 30 grados. Bueno, cuando metemos esto en la calculadora, Bx da menos 2.08 metros. Hacemos lo mismo para By. By sería B por seno del ángulo. Como iba para abajo, entonces le tenemos que poner el negativo. Y entonces quiere decir que By vale, dijimos, menos 2.40 por seno de 30 grados. ¿De acuerdo? Aquí era coseno de 30, vamos a mantener las cifras por ahí. Y entonces quiere decir que By es menos 1.20 metros. El menos, recuerden lo que indica es que va hacia abajo. Muy bien. Y si queremos escribirlo en la notación de vectores unitarios, vamos a tener que el vector B equivale a menos 2.08 metros en Y menos, o podemos poner ahí el menos o podemos poner más menos, como ustedes así lo gusten. Muchas veces uno lo escribe de esta forma, tal vez para recordar la magnitud del vector. Vamos a ver, en Y, más menos, para recordar la dirección, es decir, 1.20 metros en J. Si escribimos el menos delante, está bien, no pasa nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Vean ustedes esta primera parte de tener los componentes. Ahora, el problema tiene pregunta B. Y la pregunta B hace referencia a
utilice los vectores unitarios para expresar el vector C, donde C es igual a 3A, vamos a ver, donde C es igual a 3A menos 4B. Vean ustedes que estoy multiplicando el vector por un escalar. Entonces, pues tengo que hacer la operación correspondiente. Vean ustedes qué me dicen. Encuentre la B. Calcule C tal que es igual a 3 veces A menos 4 veces el vector B. Vamos a ponerlo así. Ajá. El vector B. Perfecto. Entonces me traigo y escribo los vectores tal y como los trabajamos. Yo digo que el vector C va a ser 3 y escribo el vector A en la notación que antes la escribí. 1.23i, 3.38j. 1.23i más 3.38j. Voy a quitar las unidades para que no estorbe por ahí eso. Y el otro sería 4, y escribo el vector B en la notación, menos 2.08 menos 1.20. Menos 2.08 y menos 1.20j. Vean que aquí lo que hice fue, pues, escribir el vector A y el vector B. ¿Qué es lo que continúa ahí? Bueno, muy sencillo. Voy a tomar y voy a multiplicar. Ojo, voy a multiplicar este por este, este por este. Voy a multiplicar este por este, este por este. Y después lo que voy a hacer es agrupar los de Y, sumarlos, agrupar los de Y y sumarlos. Entonces, me queda de esta manera. El vector C sería, del primero serían 3 por 1.23, que es 3.69 en Y, más 3 por 3.38, que es 10.14 en J. Ojo, este menos hay que contabilizarlo para el del otro lado. Entonces, vea que los dos van a quedar positivos. Menos de afuera y los dos menos de adentro van a hacer que los dos términos salgan positivos. Entonces sería, pueden hacerlo ustedes, menos 4 si quieren, por el primero que es menos 2.08. Eso nos da como resultado más 8.32 en Y, y luego menos y menos, de nuevo nos va a dar más, entonces sería 4 por, menos 4 por, menos 1.20, y eso nos da como resultado 4.80 en J. ¿De acuerdo? Muy bien, y entonces ahora agarro, sumo los dos de Y y sumo los dos de J por aparte. Y entonces, cuando ponemos eso en la calculadora, pues tendríamos que C, aquí ya lo voy a poner con las unidades, serían 3.69 más 8.32, serían 12.01 metros en Y, más, bueno, si usamos las cifras, este no sería 10.14, son 3 cifras, sería 10.1. Bueno, usémoslo con las 3 cifras que corresponde, quitémosle este 4. Bueno, no es tan determinante, pero es para usar la misma notación o la notación correcta de cifras significativas. Y el otro sería 10.1 más 4.8. Bueno, dejémosle el 4, no pasa nada. Trabajemos con 2 decimales en el curso, no hay ningún problema. Eso nos da por resultado 14.94 metros en J. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la pregunta se dice, determine la magnitud y la dirección de C. Bueno, entonces vean que este problema tiene de todo. Para encontrar la magnitud y la dirección, vean ustedes, voy a volver a escribir el vector C. El vector C vale, dijimos, 12, antes lo anotamos, 12.01 metros en Y,
¿ok? Más 14.94 metros en J. Si yo lo dibujo, vamos a dibujarlo. Siempre es una buena práctica dibujar el vector. Bueno, en este caso, en el plano XY. Vean que si yo lo dibujo, el vector estaría acá en X, 12.01 metros, y en Y, 14.94 metros. Observen ustedes que, voy a marcarlo en color azul, este sería el vector C, y aquí estaría el ángulo. Podemos darlo en notación polar, o lo podemos dar en notación cardinal, cualquiera de las dos. Vean que tengo los dos componentes rectangulares y ocupo el vector C, hago uso de lo que dijimos antes del teorema de Pitágoras. El módulo de C sería la raíz de CX a la 2 más CY a la 2. Entonces, quiere decir que C sería la raíz de 12.01 a la 2 más 14.94 a la 2. O sea, ponemos eso en la calculadora y tenemos que el módulo de C es 19.17 metros. Ahora bien, para la dirección hacemos uso de la función inversa de la tangente, dijimos, y entonces ese ángulo marcado como cita, el ángulo de referencia, sería el arco tangente de la componente en Y entre la componente en X, o sea que cita sería el arco tangente de la componente en Y, que es 14.94 metros, y la componente en X, que es 12.01 metros. Cuando yo evalúo eso, me da que ese ángulo es 51.2 grados. Y entonces, para dar la dirección, voy a hacerlo con los dos métodos. En el sistema cardinal, si yo supongo que es el sistema cardinal, voy a ponerlo aquí con verde: norte, oeste, sur y este. Entonces sería la magnitud, que es 19.17 metros, del este, que es donde comienza, 51.2 grados hacia el norte. ¿Ok? Y si lo hago con, vamos a dividir aquí, y si lo hago con la notación polar, con el sistema polar y coordenadas polares planas, bueno, C sería 19.17, y vean que el ángulo, metros, ¿verdad? Y vean que el ángulo es el ángulo medido a partir de 0 grados. Recuerden, va 0, 90, 180, 270 y 360, la vuelta completa. Bueno, en este caso, es el ángulo, ese ángulo cita es el ángulo a partir de 0, serían 51,2 grados, como tal. Muy bien. Con respecto a este primer problema, resuelto, aunque tiene básicamente, pues tiene todos los elementos que tenía por ahí en la teoría que hemos estudiado. Muy bien. Aquí tenemos otro también es de el Sears, tomado de este libro. Los ejemplos de hoy son los 3 tomados de ahí. Vean, este dice, como se observó en el ejercicio, bueno, un ejercicio hace referencia, pero me da la descripción, dice, un espeleólogo, un explorador de cuevas, dice, está explorando una cueva y sigue un pasadizo, y vean, antes me daban el dibujo, ahora no, ahora me dan la referencia, yo tengo que elaborar el dibujo. Entonces voy marcando los vectores en diferentes colores. El primer vector que me dan dice que es 180 metros al oeste. Luego, el segundo vector dice que es 210 metros, 45 grados al este del sur. Ojo con esa referencia.
Y el tercer vector dice que es 280 metros, 30 grados al este del norte. ¿Ok? Aquí está. Dice, tras un cuarto desplazamiento, lo vamos a ubicar en color amarillo, ese cuarto desplazamiento, dice, sin medir, vuelve al punto inicial. Utiliza el método de componentes para determinar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. El que diga, y eso es importante que lo tomemos ahí, que diga que vuelve al punto inicial, esa referencia ya es una condición particular. El que vuelva al punto inicial quiere decir que si inició en la posición 0,0, regresa al punto 0,0. O sea, regresa al origen. Dice, dibuje el diagrama de la suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica. Bueno, esa segunda parte sería bonito trabajarlo. Ustedes lo pueden trabajar haciéndolo a escala. Yo lo voy a hacer por medio del método analítico y pues voy a revisar un poquito ahí el dibujo tal como a mano alzada, es decir, para que no nos cueste mucho. Es más, lo voy a hacer en esta misma página. Vamos a suponer entonces de que este es el punto de salida, ¿ok? Ese que está ahí es el punto de salida. Entonces, el primer vector dice que son 180 metros al oeste. Entonces, este de acá es 180 metros. Muy bien. El segundo vector, ojo, yo voy a trazar imaginariamente aquí un plano cardinal. ¿Ok? Vamos a ver. Creo que por aquí había uno. No, si no lo hacemos a mano alzada, no hay ningún problema. Ok. No, bueno, lo hacemos a mano alzada, no hay ningún problema. Entonces, voy a trazar aquí un plano imaginario, ¿ok? Y vean lo que me dice, es 210 metros, el de color verde sería 210 metros al este del sur, 45 grados al este del sur, o sea, iría por acá, más o menos, como por ahí, ¿ok? Muy bien. Este ángulo, vean que este eje corresponde a la prolongación del otro eje, este ángulo es 45 grados. No hay tanto problema con el ángulo porque 45 grados puede ser arriba o puede ser abajo, porque es la mitad. Si lo dibujamos tal cual dice al este del sur, el ángulo debería ir dibujado aquí abajo, pero para efectos del trabajo que queremos hacer con el ángulo de referencia, podemos dejarlo ahí donde está. Muy bien. Un momento. Ok. Lo borré. Voy a revisarlo nuevamente, hacerlo nuevamente. Bueno, aquí está el plano y el color verde iría por acá. Bueno, un poquito más por acá, más o menos. Y bueno, voy a trazar el ángulo aquí. Este es 45 grados. Bueno, este también es 45, el que está pegado al eje X. Y el otro, vamos a dibujar aquí nuevamente el plano. El otro dice que es 280 metros en color azul al este del norte. 30 grados al este del norte. Entonces, ese otro andaría como por acá. Y observen ustedes que al decir 30 grados al este del norte, entonces esos 30 grados, voy a marcarlos en color negro ahí, estarían marcados acá arriba. Perdón, para efectos de los cálculos, nada más para tenerlo ahí claro, para efectos de los cálculos, el ángulo que utilizaríamos sería el ángulo de referencia, o sea, el que está pegado al eje X, en este caso 90 menos 45 queda 45, y en este caso 90 menos 30, aquí quedarían 60 grados. ¿Ok? Y observen que el tercer desplazamiento andaría por aquí más o menos. Cuando lo calculemos, llamémosle a este desplazamiento el desplazamiento D.
Cuando lo calculemos, vean ustedes que la X debería quedarme negativa y la Y también debería quedarnos negativa. Este es el diagrama a mano alzada. Vamos a ver si coincide con lo que vamos a dibujar o a analizar. Entonces, el que llega al mismo punto quiere decir que el desplazamiento final es 0. O sea, en otras palabras, quiere decir que el vector resultante en X es 0 y que el vector resultante en Y es 0 porque llega al mismo punto, no tiene un desplazamiento. Y observen que Rx sería la componente del primero en X más la componente del segundo en X más la componente del tercero en X más la componente del cuarto vector en X. Vean ustedes que si yo analizo la componente en X del primero es 180 hacia la izquierda. Vean que este es el punto del cual salió. Hacia la izquierda porque es hacia el oeste. Entonces serían menos 180. Bueno, antes de una vez para hacer el despeje, este es 0. Ya lo vimos arriba. Y el que queremos despejar es este que está acá. Entonces, menos AX menos BX menos CX es igual a la componente en D. Entonces decíamos, menos de fórmula, el primero es menos 180 metros. Aquí están las unidades por un asunto de sencillez. El segundo, ojo, menos de fórmula y veámoslo. La componente en X de este vector, bueno, no le puse los números acá. Este es 210 y el color azul es 280. Y entonces, la componente en X sería 210 por, en X es positivo porque vean que el 210 va hacia la derecha, va hacia el este. Sería 210 por coseno de 45. Entonces sería menos 210, el menos es de fórmula, por coseno de 45, menos de fórmula, y ahora la componente de X también va hacia la derecha porque también va hacia el este. Es 280 coseno de 60. Recuerden que usamos el ángulo de referencia. Entonces serían 280 por coseno de 60 grados. Y esto sería igual a la componente del vector D en X. Bueno, esa componente del vector D en X da por resultado, cuando ponemos eso en la calculadora, menos 108.5 metros. Vean que coincide con el dibujo que hicimos porque dijimos que esa X nos iba a dar hacia la izquierda, esa componente. Ahora vamos a ejecutar exactamente lo mismo para la resultante en Y. Dijimos que la resultante en Y entonces sería AY más BY más CY más DY. Dijimos también que como llegaba al origen, al mismo punto, esta R iba a ser 0. Entonces quiere decir que cuando despejamos me queda menos AY menos BY menos CY, todos pasan a restar y esto es igual a la componente en Y del vector D. Vean algo, el vector A está totalmente hacia la izquierda, entonces esa componente no tiene componente en Y, solo en X. La componente en Y del vector A es 0. Lo voy a poner de una vez aquí, a partir de ese análisis, esto también se hace 0. Y entonces quiere decir que me queda menos la componente BY, vean que va hacia abajo, entonces es negativa, que ponerle el menos delante, sería 210 por seno de 45, entonces menos 210 por seno de 45 grados. Menos de fórmula y vamos a ver la CY. La CY no, la CY va hacia el norte, va hacia arriba, lo observan, ahí lo indica la figura y el dibujo, el texto y el dibujo, es decir, sería 280 por seno de 60. Entonces sería 280 seno de 60, esto a partir de las ecuaciones que estudiamos previamente, y esto es igual a dy. Muy bien, cuando resolvemos eso por ahí, entonces nos quedaría que esta componente es menos 94.0 metros. Esta sería la componente en Y.
Yo ya tengo la componente en X y la componente en Y, pero ojo, lo que solicitaba el problema es la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Entonces, voy a escribirlo en términos de vectores unitarios. En términos de vectores unitarios, diríamos que ese vector D sería, y vamos a escribirlo, menos 108.5 metros en I, menos, bueno, pongámoslo como lo escribimos antes, para ubicarlo, más menos 94 metros en J. ¿De acuerdo? Vean el dibujo, voy a graficarlo, tal y como lo hicimos antes. Ahora, la X y la Y son negativas. Vamos a hacerlo un poquito para allá, nada más, para un asunto de espacio. Aquí y aquí, ¿ok? Muy bien, la X y la Y son negativas, entonces, la X iría hacia acá, esto valdría 108.5 metros. Profe, y el negativo no lo tengo que poner porque observen que ya dibujé la flecha hacia la izquierda. Eso lo que me dice es que la X es negativa. De igual forma, 94. Al tener menos J iría hacia abajo. O sea, esto sería 94 metros en J. No le pongo el negativo porque ya lo dibujé hacia abajo, lo que les decía yo antes. Y el vector resultante sería este que está acá. ¿Ok? Este sería el vector resultante y este sería el ángulo de referencia del vector. Lo mismo que hicimos antes, la magnitud la encontramos haciendo uso del teorema de Pitágoras. Voy a borrar aquí que no lo ocupe. Un poquito aquí. ¿Ok? Haciendo uso del teorema de Pitágoras y entonces decimos que D es igual a la raíz de 108.5 a la 2 más 94.0 a la 2. Vean que no le pongo los negativos porque ya en el dibujo en el triángulo ya yo adopté las direcciones que teníamos que trabajar. Entonces, con esto encontramos la magnitud de D, colocamos eso en la calculadora y me da 144 metros. Y el ángulo, igual que como lo hicimos antes, arco tangente de el cateto en Y entre el cateto en X. En este caso serían los 94.0 metros entre 108.5 metros. Y observen algo, no les pongo los negativos, de nuevo, pues estoy trabajando con el triángulo que ya tiene las direcciones. Entonces no es necesario, de hecho que los puede tender a confundir. Yo les sugiero que no los pongan. Bueno, en este caso sería, el ángulo es, perdón, 40.9 grados. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si yo lo quiero dar, y voy a trabajar en los dos métodos para que lo tengan ustedes claro, igual que antes. Norte, oeste, sur y este. Si yo lo quiero dar en notación cardinal, yo diría que ese vector D serían 144 metros. Y ahora vean, arranca hacia el oeste. Del oeste, 40.9 grados hacia el sur. Si quiero hacer uso de la notación polar plana, entonces vean que el ángulo se mediría 0, 90, 180, 270 y 360. Bueno, el ángulo polar plano, lo voy a marcar en color amarillo, sería todo este. Este que está marcado ahí. Entonces, vean que este ángulo serían los 180 que tengo hasta acá, más el ángulo zeta. O sea, ese ángulo polar serían 180 más 40.9, que fue lo que nos dio el otro ángulo. O sea que este ángulo polar serían 122.9 grados.
222, perdón. En un momento, cambié la página ahí, ajá. 222. Punto 9. Ahí está ya. Ahora sí. 222.9 grados. Entonces, ese sería el ángulo polar que yo utilizaría. Quiere decir que 220, no 222, 220.9. Quiere decir que ese ángulo D, o ese vector D más bien, serían 144 metros a 220.9 grados. Vean la notación, y la notación de vectores unitarios está ahí en ese de arriba. ¿Ok? Vean que coincide con el dibujo que nosotros realizamos. Bien, aquí en la presentación les voy a dejar 2 ejercicios más para que ustedes puedan resolverlos. Aparte de los demás que hay de práctica, este es parecido al que acabamos de hacer. Dice que hay que resolver cuánto es ese tercer tramo para que cumpla con esa condición. Cuando lo resolvemos, les va a dar por resultado que, o tienen que llegar al resultado de que ese tramo C, voy a escribirlo acá, o ese vector C, va a tener una magnitud de 2.81 kilómetros y va a tener una dirección del este, vamos a dar la notación decimal, 62 grados hacia el norte. Tienen que llegar a esa respuesta en este primero. Y en el siguiente, este último es muy interesante. Este último es un problema en 3 dimensiones. Yo les voy a subir la solución también para que ustedes lo vean. Pero, bueno, si pueden leer el texto, el libro de ustedes, es decir, o buscar un poquito ahí en información, van a encontrar que para la parte A es los vectores en notación de vectores unitarios. Entonces, la respuesta de A, vamos a ponerlo así, que el vector resultante, bueno, el vector D más bien, perdón, que es el desplazamiento, el vector desplazamiento, va a ser 200 metros en I más 85 metros en J más menos 30 metros en K. ¿Ok? Y la respuesta de la B, el desplazamiento, bueno, una es la distancia. Vamos a poner la distancia con una D minúscula. La distancia va a ser de 345 metros. Tienen que encontrar esto. Y la otra pregunta es el desplazamiento, la magnitud. Y van a encontrar que es, o deben encontrar que es 219 metros. Yo por ahí se los voy a subir resueltos. De igual manera, les pido por favor que ustedes lo intenten para ver si comprendieron bien. Este último es un poquito más, hay que leer un poquito más. Los invito a que vayan al texto, que busquen un poquito en internet. Y el anterior sí es muy parecido a los otros 2 que habíamos hecho. Pues este también tiene elementos de lo que habíamos resuelto. Si tienen alguna duda, pueden contactarme por correo electrónico, no hay ningún problema. Y nos vemos en la próxima.